Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a contar qué son las alt seasons y cuáles son sus características. Pero antes de empezar quiero decirles que no soy un asesor financiero y la información que les voy a mostrar no es una sugerencia de inversión. Ahora sin más demoras, los dejo con la siguiente pregunta. En el mundo de las criptomonedas, una alt season, abreviatura de altcoin season o temporada de altcoins, se refiere a un periodo en el que las altcoins experimentan un aumento significativo en su valor en relación a Bitcoin y al dólar estadounidense o stablecoins como USDT o USDC. En otras palabras, durante una alt season, la atención y el dinero de los inversores se desplazan de Bitcoin hacia las altcoins, lo que significa que su precio aumenta a un ritmo más rápido que el de Bitcoin. Esto puede generar grandes retornos para los inversores que han apostado por estas altcoins. Las razones detrás de una alt season pueden ser complejas y variar según el ciclo del mercado y las condiciones específicas de cada altcoin. Sin embargo, algunos factores comunes que pueden contribuir a una alt season incluyen un aumento en el interés general por las criptomonedas. Si más personas comienzan a invertir en criptomonedas, es probable que haya un aumento en la demanda de altcoins, lo que puede impulsar sus precios. Sentimiento positivo del mercado. Si el mercado de criptomonedas en general está en auge, los inversores pueden estar más dispuestos a asumir riesgos y comprar altcoins más especulativas. Desarrollos específicos de altcoins. Si una altcoin en particular experimenta noticias o eventos positivos, como el lanzamiento de una nueva función o asociación, esto puede llevar a un aumento en su precio y desencadenar una alt season más amplia. Ciclos de mercado. Algunos analistas creen que las alt seasons ocurren cíclicamente, siguiendo los movimientos de precios de Bitcoin. Según esta teoría, después de un periodo de ganancias significativas para Bitcoin, los inversores tienden a rotar sus ganancias hacia las altcoins, lo que provoca una alt season. El lanzamiento de nuevas altcoins. El lanzamiento de nuevas altcoins con proyectos prometedores puede generar entusiasmo y atraer inversiones, lo que beneficia a todo el mercado de altcoins. Cambios en las regulaciones. Los cambios en las regulaciones que favorezcan a las altcoins pueden impulsar su precio. Es importante destacar que las alt seasons no son eventos garantizados. Estos periodos suelen ser irregulares y pueden variar en duración e intensidad. Pueden ocurrir varias veces al año y su duración puede ser de unas pocas semanas a varios meses. Es importante estar atento a los indicadores del mercado. No hay una forma segura de saber cuándo comenzará o terminará una alt season. Sin embargo, hay algunos indicadores que pueden sugerir que una alt season está en camino. Análisis técnico. Estudiar gráficos de precios y patrones de trading puede ayudarte a identificar cuando las altcoins están ganando impulso. Indicadores en cadena. Métricas como el volumen de transacciones, las direcciones activas y la tasa de hash pueden proporcionar información sobre la actividad del mercado y el interés en las altcoins. Sentimiento social. Analizar las redes sociales, foros y noticias puede ayudarte a comprender la opinión pública sobre las criptomonedas y detectar posibles tendencias. Si hay un aumento en el sentimiento positivo hacia las altcoins en las redes sociales, podría ser una señal de que se acerca una alt season. Un aumento en el volumen de comercio de altcoins. Si más personas están comprando y vendiendo altcoins, esto puede ser una señal de que el interés está creciendo y que los precios podrían estar a punto de subir. El desempeño de altcoins específicas. Algunas altcoins suelen tener un buen desempeño antes o durante una alt season. Si observa que ciertas altcoins están subiendo de precio significativamente, esto podría ser una señal temprana de que una alt season está en camino. Sentimiento del mercado. La psicología del mercado también juega un papel importante. Si hay un optimismo generalizado hacia las criptomonedas, es más probable que se produzca una alt season. 2017, una de las alt seasons más significativas, impulsada por el auge de las ICO, Initial Coin Offerings. 2020 a 2021, impulsada por la creciente popularidad de las DeFi, finanzas descentralizadas, y el auge de Ethereum. Enero-febrero de 2023, una breve alt season impulsada por la recuperación del precio de Bitcoin y el optimismo general del mercado. Las alt seasons pueden ser una oportunidad para obtener grandes ganancias, pero también son periodos de alto riesgo. Las altcoins son generalmente más volátiles que Bitcoin, lo que significa que sus precios pueden subir y bajar rápidamente. Si bien algunas altcoins pueden experimentar aumentos explosivos durante una alt season, otras pueden perder valor o incluso llegar a cero.
Invertir en altcoins durante una alt season requiere una investigación cuidadosa y una gestión del riesgo adecuada. Es importante invertir solo lo que puedas permitirte perder y diversificar tu cartera invirtiendo en una variedad de altcoins diferentes. Es importante recordar que no hay garantías en el mundo de las criptomonedas y que invertir siempre implica riesgos. Antes de invertir en cualquier criptomoneda, es crucial realizar una investigación profunda de cada proyecto, evaluar sus fundamentos y comprender los riesgos asociados. Si bien las alt seasons pueden generar grandes retornos, también conllevan riesgos importantes. Las altcoins son más volátiles que Bitcoin, lo que significa que su precio puede fluctuar mucho en un corto periodo de tiempo. Esto significa que puedes perder dinero si inviertes en una altcoin durante una alt season y el precio de la misma cae. Además, muchas altcoins son proyectos nuevos y poco probados con un equipo de desarrollo inexperto. Esto significa que existe un mayor riesgo de que el proyecto fracase y que pierdas tu inversión. Si estás pensando en invertir en altcoins durante una alt season, es importante que lo hagas de forma responsable. Aquí te dejo algunos consejos. Investiga antes de invertir. No inviertas en ninguna altcoin antes de investigar a fondo el proyecto y comprender los riesgos que conlleva. Invierte solo lo que puedes permitirte perder. No inviertas dinero que no puedas permitirte perder, ya que existe un alto riesgo de que lo pierdas. Diversifica tu cartera. No inviertas todo tu dinero en una sola altcoin. Distribuye tu inversión entre varias altcoins diferentes para reducir el riesgo. Establece límites de pérdidas. Establece un límite de pérdidas para cada inversión y vende la altcoin si el precio cae por debajo de ese límite. Sé paciente, no esperes hacerte rico rápidamente con las altcoins. Las alt seasons pueden durar varios meses. En resumen, las alt seasons son periodos de auge para las altcoins, pero no tienen una frecuencia predecible. Pueden ocurrir varias veces al año, su duración puede ser de unas pocas semanas a varios meses. Es importante estar atento a los indicadores del mercado, realizar una investigación exhaustiva y tomar las medidas necesarias para proteger tu inversión antes de invertir en cualquier altcoin. Recuerda que las alt seasons son periodos de alta volatilidad en el mercado, por lo que debes invertir lo que puedes permitirte perder. Y hasta aquí llegamos con el mundo de las alt seasons. Gracias por ver el vídeo. Si tienen alguna duda, no duden en dejármela en los comentarios y si les pareció interesante, dale me gusta y suscríbanse al canal para ver más contenido sobre criptomonedas. Los espero en el próximo.